Señor, y te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias porque tu bendición nos alcanza. Gracias porque tu bendición nos rodea. Gracias porque tu bendición nos fortalece, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Hoy venimos agradecidos, Señor, por lo que tú haces en nosotros. Gracias porque nos levantas. Gracias porque el enemigo no gana. Gracias, Señor, porque siempre, mi Dios, estás atento, mi Dios, a esas necesidades que hay en tus hijos y respondes de formas indecibles, mi Dios. Gracias. Papá, te damos gracias, Señor, por esos no, por esas puertas, mi Dios, que también se han cerrado. Gracias por la madurez que has puesto en nuestras vidas para entender que hay dolores que nos quieres evitar, que hay situaciones por las que no quieres, mi Dios, que pasemos. Pero en nuestra necedad solo vemos lo que nos quitas, no lo que nos das. Por eso hoy intencionalmente digo gracias por todo lo que nos das. Porque cuando olvidamos, Señor, quién eres tú en nuestra vida y lo que nos das, nos quejamos y lamentamos lo que nos quitas, lo que nos niegas, lo que no se da, lo que no pasa. Nos quejamos. Señor, hoy quiero decirte gracias intencionalmente por todo lo que no puedo ver, pero que tú tienes ahí a mi mano. Gracias, Señor, porque nos sacas de esos lugares donde todo se ve oscuro, pero siempre tienes esa luz, esa palabra, esa esperanza, ese propósito, ese cambio de escenario, ese giro inesperado para decirnos: aquí estoy, no me he ido, estoy contigo. Señor, gracias porque las tinieblas no prevalecen en tus hijos y mucho menos en sus casas. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Cuando decimos gracias, no es porque estamos profundamente agradecidos, es porque somos tan humanos que olvidamos quién eres tú en nuestra vida, que eres tú la prioridad. Entonces tengo que ser intencional, tengo que decirlo, aunque muchas veces no lo quiera decir, porque estoy dolido, porque estoy sentido, porque estoy ofendido, porque tengo rabia, porque tengo ira. Señor, tú detienes, mi Dios, todo eso, Señor, que gobierna los corazones de tus hijos. Posible, Señor, empezar delante de tu presencia diciéndote gracias cuando 5 minutos atrás, hace una hora, anoche, era otra la situación. Imposible decirte gracias si no sale de un corazón contristo y humillado, diciéndote que nos perdones, diciéndote que en semana hago todo en mis fuerzas y hoy domingo decido dejar que tú seas quien hable. Es imposible, Señor, presentarnos delante de tu presencia diciéndote que estamos agradecidos cuando todavía hay circunstancias que nos dominan, que nos controlan, que nos llevan la vida, Señor, como una ola de un lado para otro. Señor, el propósito de este tiempo es que nos vaciemos de nosotros para que tú vivas. Es para que en algo de nuestro espíritu quede arraigadas tus promesas, en algo, y ese algo se convierte en ese salvavidas cuando vienen las tormentas. Yo no sé usted, pero yo anhelo respirar profundo y decirle genuinamente gracias.
Porque cuando Él sacude nuestra carne, lo que nos duele, lo que nos ofende, lo que nos llena de ira, lo que nos llena de emociones que no le agradan en lo absoluto, entonces mi espíritu se pone en pie. Mi espíritu me guarda. Su espíritu me protege, su espíritu me levanta, su espíritu me llena de esperanza y me dice que todo estará bien, que todo estará bien. Te pedimos perdón, Señor, por cada palabra. No te hagas, dice el Señor, ya basta, ya basta. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por lo que hacemos que no te agrada, por lo que hacen los que amamos que no te agrada, pero que tú transformas, mi Dios, pero que tú transformas a través del poder de la oración. Diga conmigo en esta mañana, ay, con muchas ganas en esta mañana, yo me arrepiento por no ser correcto en mi fe. Hoy, Señor, te digo que no aislaré mi fe de mis provisiones, de mis finanzas, de mi vida familiar, de mi vida personal. La uniré contigo. Seremos uno solo. Porque mis oraciones, dígalo con fuerza, porque mis oraciones movilizarán el cielo. Mis oraciones movilizarán una nación. Mis oraciones movilizarán aquello que veo en mis hijos que no me agrada, que me duele. Aquello que anhelo, Señor, que cambie. Mis oraciones los verán más grandes de lo que aún están logrando. No todo es malo, Señor, y tú lo sabes. Hay cosas poderosas que están pasando, pero solo nuestra oración moviliza los cielos para que suceda. Y te necesito, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Muchas oraciones que van a transformar los cielos. Pueden sentarse. Dios les bendiga a todos los que están aquí presentes, los que están allí conectados, que hacen siempre ese sacrificio, los que están ahí en Bogotá, que el Señor los bendiga. Una nube de su presencia empiece a envolverlos desde ya para que puedan de verdad sentir con el corazón esa presencia que solamente Él puede dar, que no lo hacen las palabras, sino que lo hace el poder de su Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que Dios anhela trabajar con nosotros? Que anhela, Él realmente lo único que espera es que nosotros nos rindamos para que Él obre, no es más. Y es tan sencillo, pero tan difícil, ¿verdad? Porque tenemos una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, entre el bien y el mal. ¿Sí? Y esa es la razón por la que nosotros, a todos nos cuesta, absolutamente a todos nos cuesta entender lo que Dios quiere hablarnos, pero Dios quiere que en la manera que nosotros vamos aprendiendo de Él, nosotros también podamos compartirlo a otros, porque ¿de qué sirve que usted se quede con el mensaje? ¿De qué sirve? El propósito de congregarnos no solamente recibir un mensaje, adoptarlo, incorporarlo, vivirlo, sino también compartirlo. Ese es el propósito, porque esa es la forma como Dios anhela que las visiones que Él pone en su vida toquen a otros, ¿sí? Dios nos da todos los recursos, nos da las herramientas, nos da todo para que nosotros llevemos su palabra a otras personas. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que nadie quiere compartir nada. Pero no es porque uno no quiera,
y yo me voy a incluir, sino porque vemos la maldad más grande que la bondad de Dios. Entonces uno se frisa cuando uno quiere hablarle a alguien de Dios. Eso no les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Eso nos ha pasado a todos. Y yo he estado cerca de personas en las y quiero que la conversación dé el giro para que podamos glorificar a Dios, pero hablan tantas cosas de ellos que no veo un espacio que quepa Jesús. No lo hallo, ¿sí? Anoche yo compartía con una persona que me está brindando un servicio y ese servicio se ha demorado. Y cuando usted quiere que las cosas terminen pronto, pero más se demora. Y entonces yo estaba lista para cuestionar el por qué no está haciendo bien su trabajo, pero no me dio ni espacio para eso. Porque tienen tantas luchas y tantas cargas que no tiene un espacio ni para que uno entre, ni para que de él salga algo. Solo problemas y bla, 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 y bla, bla, bla. Y yo analizaba, porque todo el mundo le miente a uno, ¿verdad? Y más cuando tienen algo que tienen que hacer para usted, van a mentir. Si no están cumpliendo, van a mentir. Pero yo lo analizaba y me enternecía completamente porque sabía que no me estaba mintiendo. Tienen tantos potenciales en sus vidas, tantos dones, pero hay personas que están tan llenas de ellas que no hay un espacio para Jesús. No hay. Y entonces si no hay un espacio para Jesús, pues los edificios que empiezan a levantarse caen. Usted puede tener las mejores intenciones del mundo para querer hacer algo, pero si en esas intenciones no hay un ladrillo llamado Jesús, se va a derrumbar. Fíjese que cuando yo conocí a estas personas, yo dije, wow, esta es la gente, los próximos que van a ganar el $1.000.000.000. Wow, qué potencial tan tremendo. Tienen un don increíble. Pero como sus vidas están tan llenas de sus problemas, no hay cómo sostenerlo. Y puedes tenerlo todo económicamente. Pero si no tienes a Jesús, Él es nuestra piedra angular. Él es el que no permite que tú te destruyas, ni que te desborones, ni nada de eso. La palabra lo dice cuando hay un matrimonio donde uno de los dos está más lleno de Jesús que otro. Y eso es normal. No es un pecado. Porque somos dos humanos imperfectos y diferentes. Mientras se van uniendo, mientras Dios los va compactando, pero siempre hay uno corrigiendo al otro, siempre. Porque uno está más lleno de Jesús un día que otro. Pero no son enemigos. Eso es lo que el enemigo busca, esa división. Pero uno de los dos está lleno de Jesús para que su hogar esté en pie. Un día está más lleno uno, otro día está más lleno el otro. Dice la palabra, mejor son dos que uno. Entonces, volviendo a que uno encuentra personas en la calle, mejor son dos que uno, pero yo los sigo viendo solos y los sigo viendo en sus problemas y los sigo viendo ignorando los potenciales que hay para sus vidas. Mire que Jesús, usted está escuchando un mensaje de Jesús, no, eso no es cualquier cosa. Eso es algo muy poderoso. Usted está añadiendo a su edificio. Usted le está añadiendo al edificio de su casa. Usted le está añadiendo al edificio de su negocio. Porque usted está yéndose con toda la palabra de Dios a construir en integridad, a construir con una promesa. El Señor dijo que me iba a bendecir. Entonces lo que yo haga, la obra de mis manos, el fruto de mi sacrificio, tiene que tener bendición. ¿Por qué Jesús está ahí? Porque yo lo escuché. Porque Él me habla, porque Él está presente.
porque yo no me siento a perder el tiempo en la iglesia y mucho menos corro para estar temprano a oír un mensaje que no voy a incorporar en mi vida. Los únicos que perdemos cuando no podemos digerir las promesas, las visiones de Dios a nuestra vida, somos nosotros. Él nunca va a perder. Dios nunca va a perder. Nosotros sí perdemos y perdemos muchísimo. Entonces, cuando Él nos entrega a nosotros un mensaje, el propósito es multiplicarlo para ver a muchos bendecidos, porque ya dones tienen, ya nacieron con ellos. Dios ya vio ese potencial. No sé si lograron ver el video que mandé esta mañana, pero Él decía, yo ya sabía que me ibas a fallar, pero aún así te formé. Yo ya sabía que ibas a tener debilidades, pero aún así prolongué tu vida. Yo sabía que ibas a caminar lejos de mí, pero cuando pasó la circunstancia, te detuve y estás vivo. No den sus días por dados, porque la vida cambia en 2 segundos, en uno. En uno. Un poco exagerado, ¿bien? Ok. Entonces, ¿cuál es el propósito? Cuando Dios nos pide a nosotros esos cambios genuinos, es porque Él está diciendo, quiero entregarte, quiero darte más. Si no tienes es porque no me pides, porque estás lleno de promesas. Estás lleno de mí y necesito que te vacíes y te hagas parte de mí para poderte seguir entregando. ¿Qué hizo Pablo? Pablo dijo, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado para todos, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso es que Dios es misericordioso conmigo, en fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que estaban creyendo en Él y recibieran la vida eterna. Pablo continuó transformando su mundo contemporáneo mientras proclamaba la respuesta definitiva a través de su testimonio y su predicación. Él pudo transformar la iglesia por su testimonio y por su predicación, por lo que él a diario hablaba. Y él no decía, ay, yo soy uno de los discípulos preferidos de... No, él nunca se puso en primer lugar. Él sabía que él era uno tan pecador como nosotros y más, porque él perseguía, era malo. Entonces nosotros ni siquiera hemos vivido a esa etapa, a ese punto, pero tampoco terminamos de rendir nuestras vidas a Él con el propósito de que a través de nuestro testimonio y nuestra vida, lo que hablamos, puedan conocer a Jesús. No se trata de lo que usted recibe, de lo que usted hace, sino de lo que usted vive dando para Él. ¿A quién se lo está dando? Hay muchos malas siembras, muchos. Porque no, ¿qué saben de bien y mal? ¿Qué saben identificar? Si son parte de. Entonces, cuando Pablo dijo, yo soy uno de esos pecadores, el más pecador, él sabía, ya empezaba a distinguir entre lo bueno y lo malo. Póngase las manos en los ojos, por favor, y diga, Señor, ayúdame a distinguir dónde yo debo sembrar, a quién debo darle, en quién invierto mi tiempo, en quién invierto lo que tú me has dado, mi trabajo. Ayúdame a ser el mejor sembrador. Ayúdame a recoger
de tus bendiciones, porque he elegido correctamente al sembrar. Amén. En poco más de 300 años después de Pablo, el evangelio se había difundido tanto en el mundo conocido que el cristianismo fue adoptado como la religión oficial del Imperio Romano. Eso lo hizo un pecador malo, porque perseguía a los cristianos y los mataba sin misericordia alguna. Y si él pudo transformar siendo tan malo, no sé qué está esperando usted, que no es así de malo. Pero no transforman ni la casa siquiera. Porque vuelvo al ejemplo de anoche. Están tan llenos, tan congestionados de situaciones que no hay un espacio para Jesús en sus vidas, que es el cambio, que es quien da la fortaleza, quien es el que da los recursos para que existan los cambios. Yo le estoy hoy hablando a hombres y a mujeres que creen fervientemente en el poder de la oración, en lo que Dios les ha entregado, en la genuinidad que hay en sus corazones, que esa nadie nos las puede descubrir. Esa es algo entre Dios y yo. A mí nadie me puede decir que a mí me falta fe o que yo soy la mejor cristiana del mundo porque predico falso. Él conoce mis debilidades, Él conoce mis fallas, Él conoce cada vez que fallo. Pero aún así, Él me usa porque hay algo de su espíritu en mí, como lo hay en ti, y por eso te ha elegido, te ha escogido, te ha bendecido. Es por eso. Entonces Pablo había movilizado el cielo y cambió el mundo, porque sus escritos comprenden gran parte del Nuevo Testamento. Todas esas promesas que leemos, todo eso, él fue aquel malo. Por él leemos parte del Nuevo Testamento. ¿Qué libro leeríamos si no hubiese habido un malo que decidió entregar su vida, rendir todo su ser a Jesús? Imagínense lo que Dios me habla, aún en mi debilidad, de lo que Él está haciendo para mi futuro, para el futuro de mi hijo, para el futuro de mis nietos, para mis próximas generaciones, para lo que Él va a hacer, porque ni yo lo sé. 300 años después, más de 300 años después, aparecen los libros del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué va a aparecer en lo próximo? Pero ¿qué hace el enemigo en este tiempo? No le hable. Esa persona ni lo va a escuchar. Ya ni pierda el tiempo. Y yo he pensado de esa forma. Pero apenas me dan la oportunidad, ra, ri, ra, ra. No lo suelto. Porque se me van a devolver. Porque son como cometas, cogen un vuelo, ra, y Dios los devuelve como el chavo, ri, así. Dios le va a dar a usted esa oportunidad y va a entender. Yo amo cuando la gente me dice, yo me acuerdo cuando tú dijiste eso, yo me acuerdo cuando tú esto, yo me acuerdo, yo lo estoy viviendo, yo lo pasé. ¿Por qué? Porque lo pone el Espíritu. Porque Dios te va a dar a ti la palabra correcta, el tiempo perfecto para siempre estar ahí hablándole a las personas, aun cuando veas que no cambian, porque la escritura de Dios, la palabra de Dios está diseñada para eso, para redarguir, para edificar, para arrancar, para plantar. Entonces, tranquilos, deje que Dios tenga su tiempo y su momento.
para todas esas circunstancias que amenazan sin cambio. Amén. Eso, vuelvo y lo digo, parece tan fácil, pero es casi imposible. Por eso necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida, todos. Entonces nosotros iniciamos nuestro mensaje diciendo que, ¿cómo era el título? Solo oí los de Bogotá. Con ese ánimo van a cumplir hartas cosas, ¿oyeron? Espera grandes cosas de Dios. Intenta grandes cosas para Dios. ¿Qué dijo? Haz, realiza, lo vas a lograr. No, él dice intenta. Intenta, por lo menos intenta. Sé intencional. ¿Quién quiere decir gracias cuando todo lo ve mal? ¿Quién quiere decir aquí estoy cuando has dicho barbaridades? ¿Quién? ¿Quién? Entonces yo tengo que ser intencional. Dios tiene que hablarle hoy a tu carne. Dios tiene que moverte. Entonces esta frase la dijo un hombre como usted y como yo. Ya no era Pablo el malo, que wow, ese sí que tuvo la mayor, hermosa y grandísima confrontación de parte de Dios, que se le hizo vivo, que se le hizo real, como todo eso que soñamos. Ay, Señor, preséntate, háblame, déjame verte. Sí, todo eso lo decimos, pero sí Pablo lo hizo, él sí lo vio. De ahí para allá, por fe, lo decimos, lo vemos y lo vivimos. Y entonces está William Carey en su taller, era un zapatero, y él estaba haciendo sus zapaticos, trabajaba como zapatero, y escuchó el llamado de Dios en la quietud de su zapatería. Los grandes hombres de Dios son grandes porque escuchan la voz de Dios. Ay, ¿por qué no dijo Elon Musk? ¿Por qué no dijo, cómo es el de Apple? Steve Jobs, ¿sí? No habla de ellos. Está hablando del año 1761, wow. Porque dones hay muchos. Brillantes, todos son sumamente inteligentes, todos lo somos. Todos somos una pieza importante para Dios. Pero ¿cuándo viene la grandeza en un hombre, en una mujer? Cuando escuchan la voz de Dios, cuando la obedecen, cuando ese susurro, esa voz que se oye tan finita, da lo que tienes, no, no tengo. Ve y perdona, no puedo. Esa voz, esa que usted siempre tiende a ignorar, es esa es la voz de Dios. Devuélvase y haga lo correcto. Nah, soy yo. Es esa voz. Es esa la voz de Dios. Entonces él la escuchó en la quietud de su zapatería y dijo, si la tarea es que los hombres crean en el evangelio, entonces la tarea es que aquellos a los que se les encomienda el evangelio procuren darlo a conocer en todas las naciones. Y entonces se cuenta que él, cuando él escucha eso, cuando él escucha que Dios le dice, la tarea es que los hombres que creen en el evangelio vayan y procuren dar a conocer a todas las naciones. Él escuchó esa voz que le decía, ve a dar a conocer mi nombre en otras naciones. Pero él no se quedó haciendo el zapato. Él lo puso en acción. Y él se rompió en llanto y le respondió con estas palabras:
aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y él abrazó esa respuesta definitiva y proclamó el evangelio en India durante 41 años. ¿Qué hemos hablado de las visiones? Que cuando son de Dios, ¿qué? Se multiplican, bendicen a otros. Si su negocio bendice a otros, y no solo a otros, a miles, y así puedes comenzar por uno y llenar a muchos. Quiere decir que es una visión de Dios. Es una visión de Dios. Yo estoy viendo las personas que van a ir a transformar Cuba. Muy poderoso lo que Dios va a hacer con ustedes. Muy poderoso. No es una casualidad que tú estés hoy aquí, ¿verdad? No lo es. Wow. Así que a Carey se le considera el misionero más importante del mundo moderno. ¿Alguien había oído de él? No. ¿Alguien sabía que alguien, un zapatero regular, común, una persona en la que menos la gente hubiese esperado tal demostración y tal manifestación de Dios? Tradujo las escrituras a 40 idiomas diferentes y las publicó. Trabajó exitosamente para prohibir el rito sati, la práctica de quemar vivas a las viudas cuando el esposo moría. Uno de los títulos de sus sermones se ha citado miles de veces para resumir su vida de servicio, y es ese: espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Ese es el título de miles de sermones que él usó, y su oración movilizó el cielo en la India y allí trajo un cambio significativo, no solamente para la cultura, porque tradicionalmente estaba bien quemar a las viudas. Eso era espeluznante, ¿verdad? Pero él logró, a través de la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios, hacer un cambio. Dios no lo usó siendo abogado, ni letrado, ni presidente, ni era parte de un partido. Él no era nadie. Él era parte de Dios. Por eso Dios siempre nos trae estos ejemplos para que nosotros podamos identificarnos y decir, bueno, Pablo lo veo lejos, pero a este sí me puedo parecer. Porque todo lo que Dios necesita es que en nuestra quietud escuchemos su voz. Y quietud no es me siento. Quietud no es no tengo nada que hacer. Yo he estado en la quietud y yo no oigo nada. No me sale nada. No quiero nada. Porque estoy llena de mí. Eso no les ha pasado tampoco, ¿no? Me imagino que cuando abren la Biblia, eso les fluyen las palabras y todo. Eso no es verdad. Cuando sientas que nada entra es porque estás lleno de ti, lleno. Y eso es malo, Carol, eso es bueno. Eso no es malo, eso no es bueno, eso eres tú. Y por eso la palabra dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. No me dice que soy mala, me dice que mengüe, que calmita, que tranquilos, que con tranquilidad, no esa ansiedad que tienes, no esa frustración que tienes, no esa soberbia que se te nota. No. El mundo cristiano es más vivo que el mismo mundo.
Porque estamos confrontados entre lo que somos y lo que tenemos que hacer. El mundo se quedó mundo. Nosotros vivimos una verdadera batalla, pero verdadera batalla. Cree, confía, ora hasta el final, hasta el final. Entonces luego Dios me da otro ejemplo que les quiero compartir, más fuerte aún, porque de aquí tienen que salir estremecidos en su fe, siendo parte de lo que Dios les dio a cada uno. Escúchenme bien, nadie es bueno, nadie es malo. Solo necesitamos oír la voz de Dios. Esa voz que se pierde en el ruido de las emociones, esa voz que se pierde en el ímpetu que la sociedad, todo nos impone. ¿En quién eres tú? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar para que Él crezca en mí? Y esta me impactó. Dice, un hombre como Assam, un antiguo pirata en algún lugar de la actual Somalia, ¿se dice Somalia? Somalia, que viaja en ataúdes debajo de los cadáveres, pues sabe que los musulmanes somalíes no abrirán los féretros ni tocarían un cuerpo muerto, y mucho menos mirarán debajo. Así, Assam viaja a salvo en los ataúdes bajo los cadáveres que sale de Somalia hacia Kenia. ¿Qué hacía ese hombre ahí? ¡Wow! ¡Qué tremenda labor! ¿Qué le entregaban para viajar de Somalia a Kenia? Le entregaban un cargamento de Biblias. Y vuelve a viajar a Somalia en otro féretro debajo de un cuerpo con un precioso cargamento de la palabra de Dios, que muchas personas de su zona están desesperadas por leer. ¿Entiende la palabra desesperadas? ¿Saben cuál es mi oración? Señor, dale hambre por tu palabra, sed de tu justicia. Eso es lo que yo oro sobre los míos. Hambre por tu palabra, sed de tu justicia. Quítale su justicia, esa humana, y dales esa justicia que es el balance perfecto que eres tú. Y dales desesperadamente esa sed por tu palabra, porque esa palabra cuando encaja en mi vida, todo lo que yo haga prospera. Todo lo que yo haga o piense, diga, va a prosperar. ¿Qué hacía este hombre? Le entregaba a las personas desesperadas por leer la Biblia. Pero ¿qué lo motiva a él? ¿No les causa curiosidad? ¿Qué lo motiva a él a hacer semejante misión? Siempre hay algo detrás que nos inspira a darle a Dios esa milla extra, ese más, ese sobresalir para Él, hacer todo lo que hago para Él, servirle a Él, ser primero para Él. Siempre tiene que haber una motivación. Pero hoy quiero decirles que la motivación no es porque todo va bien, sino porque todo va re mal. Porque cuando uno le sirve a Dios, uno no viene haciendo porras. No, uno viene con el alma en la mano. Porque esto, porque aquello, por si acaso, por si lo otro, porque si el público, porque si las conexiones, porque si llegan, porque si no vienen, porque ese es mi caso, que es el suyo. Que si el bus, que si la despertada, que si ayer fue un día largo, que si yo trabajé, que me merezco el domingo de descanso, que mejor me conecto, que no vale la pena ir hasta allá, que igual nadie va, que todo eso. A él lo motivaba algo.
¿Cómo pudo tomar la decisión de involucrarse en semejante misión? La palabra de Dios es profundidad. Esto es profundidad. La palabra de Dios me invita a ir profundo siempre, no hay por encima. Ay, lo hizo porque le gustaba. Ah, porque tenía ese corazón. Olvídese eso. El corazón, el gusto, la emoción se acaba apenas llega la adversidad, apenas llega la situación, apenas llega lo que pase humanamente que toque nuestras fibras. Usted dejó la pasión por Dios. ¿Por qué dices eso? Porque lo he vivido. Asam nació y creció como musulmán, que esto fue su verdadera motivación, escuchen esto, pero había estado teniendo sueños sobre Jesús. Dios se le revelaba en sueños siendo musulmán. Buscó a su imán para obtener respuestas, pero el hombre lo regañó y lo golpeó con violencia. Su Dios, ¿no? Su líder espiritual, perdón. Y este lo regañó, le dijo, ¿de qué está hablando? Y lo violentó. Cuando su madre descubrió que él soñaba con Jesús, le ordenó que se fuera de la casa por su propia seguridad y que nunca más regresara. Y así lo hizo. Caminó cientos de kilómetros, convencido de que su padre no sería capaz de encontrarlo. Pero estaba equivocado, porque su padre era un poderoso caudillo que lo ubicó rápidamente y le envió un paquete. Cuando Asam lo abrió, se estremeció porque encontró a su madre cortada en pedacitos. Ay, no, muy feo. Había una fotografía dentro de la bolsa de plástico y era su imagen, la imagen de su mamá, arrodillada frente a dos hombres con los cuchillos encima de ella. Yo sé que es muy fuerte, para domingo en la mañana es muy fuerte, pero esto es real. Yo quiero que ustedes entiendan que detrás de la fe hay un precio que se paga muy alto, pero no quiere decir que nosotros vamos a vivir esto. Yo lo que quiero enseñarles es que la fe requiere muchas raíces, muchas, porque nosotros somos sumamente emocionales y carnales y apasionados y malas siembras con lo que no tenemos que sembrar y haciendo cosas que no tenemos que hacer, y eso somos nosotros. Pero ¿qué somos en las manos de Dios? Oro. Cuando me dicen, no, yo hablé, me gustó lo que dijo Lida, esa palabra, wow, me dan a mí un feedback, me cuentan cuando predicas, cuando hablan con Miriam, no, es que la historia de Miriamcita, no, wow, no, esto, lo otro. Que el papá de Lida, con su guitarra y que él toca sus canciones para el Señor y que, sí, la gente siempre me vive hablando de todos. Dios nos conoce. Él sabe de nosotros. Él sabe perfectamente. Entonces, él, detrás de eso, cuando él ve la foto, cuando él ve al rojo vivo, a su mamá, ahí él dijo, abrazo la fe y me aferro a Jesús en las pérdidas, en los dolores más profundos, en esos que le parten a uno el alma. Ay, Carol, no has perdido a nadie. Tú no sabes lo que se vive espiritualmente que desgarra el alma. Porque eso es lo que busca el enemigo, desgarrar tu alma. No tu espíritu, ni tu cuerpo, tu alma. Porque él sabe cómo dañarla. Él sabe cómo destruirte. Pero cuando nosotros tenemos la pasión, cuando Dios ya dijo, yo sabía que me ibas a fallar, pero aún así salvé tu vida. Yo sabía lo que te iba a pasar, pero aún así te tengo aquí. Él sabía eso y él abrazó la fe y dijo, con más razón
le serviré al Señor. Y se entrega a Jesús por completo. Ya ahí él no dudó de si él me hablaba en sueños. No dudó. Él ya hizo su vida, su fe. ¿A cuántos Dios les ha salvado la vida? ¿A cuántos los tiene vivos? Pocos los que se han levantado a decir: yo abrazo mi fe y no me voy a soltar de ella y no voy a mirar atrás. Con más razón. Entonces la motivación del corazón de Asaam de meterse debajo de un ataúd, de tener un muerto encima para transportar Biblias, era nada, porque él tuvo a su mamá en pedazos. ¿Qué era un muerto para él? Díganme, ¿qué era? Nada. Si lo más espeluznante ya lo había tenido en sus propias manos. Esto es un extremo, pero Dios, ¿qué te ha entregado a ti en tus propias manos para que hagas algo para Él? Porque ya no te va a costar. Tú viviste pobreza, hoy en día Dios te ha dado recursos. ¿Qué haces para liberar a otros de la pesadilla de la pobreza? ¿Qué haces? ¿Es así o no es así? Cuando Dios me sacó a este país, yo he podido sacar a unos cuantos de Colombia. Dios me ha otorgado ese privilegio, pero no por quien es Carol, sino porque Él dijo: te bendeciré en otra tierra. Entonces tú desde esa tierra empieza a orar para que otros salgan. Y por eso yo sí creo que Dios tiene cosas grandes, porque la vida tiene retornos. Y aunque yo no estoy en Colombia y todos mis recursos aquí están en Estados Unidos, yo bendigo Colombia, de donde Él me sacó. Y por eso usted hoy está sentado ahí en Bogotá. Yo no me olvidé de Colombia, ni me olvido de lo que Dios me dio, ni de dónde soy. Y por eso tiene un retorno. Salir de Colombia no es salir a ganar dólares para demostrarle al mundo que acá se gana en dólar y que el dólar en Colombia puede ser 5,000, 6,000, qué sé yo. No, cuando Dios te saca de Colombia es porque Él quiere que tú tengas un retorno en el lugar donde naciste. En los lugares donde ustedes nacieron, por eso Dios les dio recursos. ¿A dónde los está retornando? A bendecir su nación. ¿Qué hacían los hombres de Dios? Eso. ¿Ellos regresaban? No. Ellos regresaban para bendecir, para proveer, para sacar, para liberar a los cautivos. Dios, dale sabiduría, Señor. Muéstrales para qué los sacaste. No para que estén allá, sino para que estén, Señor, proveyendo, ayudando. ¿Están entendiendo por qué Él hacía semejante labor? Aquí es cuando la historia se vuelve más increíble, porque Asaam buscó a los 2 hombres que habían asesinado a su madre y les dijo que los perdonaba. Y les dijo también que Jesús los amaba y que perdonaba a los asesinos. Los 2 hombres, Mandy y Yacine, aceptaron la respuesta definitiva y declararon a Jesús como su Salvador. Y luego le confiaron que mientras ellos mataban a su mamá, las palabras de ella cuando estaba arrodillada era: Jesús, Jesús, te amo. Ella sabía quién era su hijo. Ella sabía lo que había en su corazón. ¿Qué hizo su oración? Movilizó el cielo y lo sigue movilizando. Porque todavía la nación de Somalia que tiene tanta pobreza, tanta dificultad, pues Dios sigue levantando hombres, muchos americanos de otros países, tratando de llevar la palabra de Dios y los recursos. Así como cuando Jesús vio la multitud, él no dijo ni hizo lo que hacen hoy en día los pastores. Esto edítenlo, por favor.
¡Wow! 5,000 personas. ¡Wow! ¿Y qué necesidad tenían las 5,000? Porque cuando Jesús se presentaba a predicar, él decía, tienen hambre, llévenles comida, recursos. Hoy en día eso no pasa. Entonces no hablan de Jesús. Porque cuando tú hablas de Jesús, tú tienes una acción, no solo una palabra. Cuando Dios nos da una visión, nos da testimonio y predicación. 2 cosas, no una. ¿Estamos entendiendo? Que yo soy creyente, que yo soy cristiano. Muéstrame tu testimonio, muéstrame tu palabra. Amén. Eso hacía Jesús. Él se preocupaba. Así que, aunque Somalia aún tiene que cambiar, lo logrará algún día. Un corazón a la vez. Porque la respuesta definitiva de la oración que moviliza el cielo y cambia las naciones no es la política, ni la educación, ni un ejército poderoso, ni las armas nucleares, ni la religión, ni una denominación en particular, ni una organización, ni el capitalismo, ni el socialismo, ni el radicalismo, ni más trabajo, ni más dinero. La respuesta definitiva a las visiones que Dios te entregue es Jesús. Es Jesús, nada más. Porque Dios sana cuando tú estás en un hospital. ¿Por qué? Porque ya no estás lleno de ti. Porque no hay nada de ti. Más que clamor. Solo clamor. Si alguien tiene un hijo enfermo, sabe lo que yo estoy hablando. No están llenos de ellos. Hay una mitad de su vida que ya no es suya, sino que se convierte en un yo lo ayudo, ayúdame a que mejore. Yo puedo trabajar, pero por favor, sana esa parte de mi hijo, de mi hija. Ya no están llenos. Hoy le estoy hablando en la mañana a personas que no están llenas. Por eso no podemos empezar la mañana sin arrepentirnos, sin saber que fallamos muchísimo. Y que le damos gracias a Dios que uno de los dos en la pareja, en la familia, en el hogar, aún con tu hijo, si cuentas con tu hija, tu esposo todavía no, tu abuelito todavía no y vives con él, tu hija y vives con ella y todavía no. No están solos. No están solos. Hay esa porción de Jesús en tu vida y lo hará diferente. Pero uno de los dos tiene que tener más a Jesús para llevar el equilibrio. Así que vamos a ponernos de pie y le vamos a pedir al Señor que en esta mañana nos ponga no solo la visión, sino que nos ponga ese deseo genuino de que lo que hemos vivido en el pasado lo podamos usar en el futuro para bendecir a otros, para llevar su palabra a otros, para poder testificar de Él en nuestras vidas. Para que cuando nosotros nos presentemos delante del Padre, no estemos como la persona que llegó a mi casa anoche. Sí, es que esto, que lo otro, que no, que imagínense que arriba, que abajo, que adentro, que no, que pasó, que tal. Y uno queda, se imagina cuando uno llegue al cielo y uno le empieza, Señor, no, fíjese que yo sí quería hacer las cosas buenas, pero fulano, sutano, perencejito, tun, y me debía y yo no le pagué y yo le pagué y yo le hice. Usted pensará que yo estoy exagerando, pero no es así. No es así. Estamos tan llenos de nosotros que no podemos darnos cuenta en qué lugar vamos a poner a Jesús en nuestra vida. No podemos. Nos tiene que ayudar su Espíritu Santo. Santiago 4:2. ¿Qué dice? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden.
Al final dice, no tienen porque no piden, pero todo lo demás es ese cúmulo de excusas y de palabras con las que llegamos abrumados, agotados y aburridos delante de la presencia de Dios. Pero al final Él nos dice, pero es que no tiene porque no pide. No tiene porque no pide. Estás conforme con lo poco que crees que recoges con tus recursos. Estás súper conforme. Él quiere cambiarnos la mentalidad, pero necesita que nosotros también seamos parte de ella. ¿Cuántos se van a ir de aquí con esas oraciones que van a movilizar los cielos? Oraciones que van a movilizar sus naciones. Oraciones que van a movilizar lo que usted considera imposible, ese carácter de ese hijo, esa falta de identidad, esa falta de propósito de ellos y quizás de uno también. Señor, ayúdame siempre a ver a mí, antes de ir a dar, Señor. ¿Habrá alguien que diga eso en esta mañana? Señor, y te damos gracias. Te bendecimos, papá. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque tú eres nuestra roca. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Gracias porque hoy recibimos, mi Dios, esa oración que movilizará el cielo y que hará retroceder las tinieblas que todavía, Señor, nos rodean. Vamos poniendo la alabanza, Señor, y te damos gracias porque tú vienes a movilizar los cielos con nuestras oraciones y nuestro corazón. Papá, levantamos nuestras manos en señal de rendición, en señal de decirte te necesitamos. Necesitamos confiadamente de ti. Sé tú esa roca que le hace falta a mi vida. Sé tú esa roca que le hace falta a mi propósito.